hace 4 o 5 años, mientras editábamos un libro que presentamos aquí en Mauricio llamado Lenin y el totalitarismo, nos pusimos a discutir a propósito de unas notas a pie de página sobre Karl Marx y en el fondo si el joven Marx era o no tal o cual cosa respecto del Marx de la época del Capital. Fue una conversación académica muy sesuda en donde cada uno trataba de persuadir, por no decir imponer, la posición propia. Y en un momento Mauricio sacó un as bajo la manga y dijo, pues yo ya he escrito todas estas cosas mientras estábamos editando ese libro. Y a partir de esa conversación sobre este primer libro de Lenin, tuvimos la alegría de contar con un segundo proyecto, con el joven Karl Marx y la utopía comunista, para el sello Debate de Penguin Random House. Es un agrado poder contar con las ideas, con las propuestas, con la escritura que tiene Mauricio Rojas, así que para nosotros es un agrado, es un honor poder compartir con ustedes este libro. Como todos ustedes saben, Mauricio es historiador, fue académico de larga trayectoria y político de larga trayectoria en Suecia, y volvió hace algunos años, donde se ha desempeñado en el debate público de la manera más diversa posible, y es autor de varios libros, varios publicados, bueno, por aquí por la editorial de la Fundación y también por Random House, 2 de ellos con el escritor Roberto Ampuero, Diálogo de Conversos, y junto en Debate con nosotros el mencionado Lenin y el totalitarismo. Lo acompaña hoy Max Kolodro, reconocido académico y columnista, también polémico en el espacio y en la discusión pública. Max es sociólogo y es doctor en filosofía, y ha publicado varios libros sobre Continental Theory, sobre pensamiento filosófico, y actualmente se desempeña como académico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Al igual que en la oportunidad anterior, perdón por la voz, el autor expondrá brevemente las ideas con las cuales se funda su libro, para luego dar paso a una conversación entre ambos a propósito de eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. Max, un placer tenerte acá, un honor que tú comentes el libro. Mi agradecimiento a la editorial, por supuesto. Ya han pasado algunos años y efectivamente este libro tuvo su pequeño comienzo en ese diálogo que tuvimos. A la Fundación para el Progreso, por supuesto, que nos ofrece estos locales y, en fin, ha sido mi casa desde que empecé a volver a Chile. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir hoy día. Yo pensaba decir algunas cosas sobre cómo nace este libro, y después ya Max va a entrar al libro mismo y vamos a conversar sobre su contenido. Pero es bueno decir un poco cómo se origina este libro. Y en realidad esto es un producto de un proceso personal, pero que además era compartido por otras personas, de salida de la ideología marxista. Estamos a finales de los años 70, comienzo de los años 80. Yo voy entendiendo lo problemático que son las ideas marxistas, por sus resultados primero, y después tratando de entender cómo se produce esto, que una ideología que promete el paraíso en la tierra termina creando infiernos en la tierra. Y no solo eso, sino que donde uno mismo había invertido una gran parte de su juventud, y invertido realmente en el sentido de más militante de la palabra, o sea, dispuesto a morir y tal vez incluso a matar por unas ideas que eran realmente las que formaron mi juventud, también mi madre, en fin, hay toda una historia en torno a esto. Por lo tanto, para mí era una cosa muy importante entender, primero, qué me atrajo tanto para llegar a ese punto donde uno entrega todo lo que uno puede entregar, y por qué tanto fracaso. Eran las dos cosas que me daban vuelta en ese tiempo. Y eso fue lo que me llevó a plantear en la Universidad de Lund una tesis doctoral sobre el tema.
que por supuesto que uno no puede tratarlo como una especie de autobiografía o decir que quiero entender qué me pasó, pero en el fondo el libro tiene ese sentido. Quiero entender qué me pasó a mí y a tantos otros, ¿no? Y bueno, que también, o sea, esto ha transformado el mundo moderno. Ha sido una parte fundamental, los movimientos marxistas, en fin, todo lo que ha pasado. Así que este libro se escribe en lo fundamental a comienzos de los años 80, como una tesis doctoral en una gran biblioteca que hay en la ciudad de Lund, una pequeña ciudad del sur de Suecia, donde ahí está la universidad donde yo me estaba doctorando y donde hice clases mucho tiempo también. Una ciudad bastante pequeña, una ciudad universitaria. Así que ahí bastante solo como uno trabaja con las tesis doctorales, especialmente estas tesis doctorales en los países medio germanos, donde son muy así, pasan muchos años. Porque hay que ser y hay que ir a fondo, hay que citar cada cosa, hay que hacer todo eso, que está bien, está muy bien. Así que fueron muchos años allí hasta que el año 86, yo creo que ahí está el único error que yo le encontraba al libro, dice que fue el año 85 y es un error completamente mío, Aldo, eso ustedes no tienen ninguna culpa. Pero el año 86, cuando comenzaba el verano allá, o sea, debe haber sido junio por ahí, se presentó la tesis doctoral. Fue una sala muy grande que se llama la Sala del Rey, en pleno centro de Lund. Fue mucha gente, se escribió en los diarios porque era muy raro que un chileno primero, que venía de la revolución y de todo esto, que bueno, esta historia latinoamericana y chilena, escribiera un libro fundamentalmente de estudio crítico de las ideas marxistas, etc. Así que causó su revuelo. Y como escribí la tesis en sueco, con muchas citas en alemán también y cosas así, porque es parte del asunto, quedó allí. Y yo pensé que nunca iba a ser accesible en un idioma más, en fin, más civilizado, más accesible porque los idiomas nórdicos son algo muy especial para muy poca gente, porque son pocos los que viven allá. Pero con el tiempo fui haciendo intentos de traducción, porque había algo allí que yo consideraba que tenía un valor. Incluso lo plasmé en varios artículos de Wikipedia. Incluso yo inventé algunos artículos de Wikipedia. Y se puede muy fácil rastrear porque yo escribía los artículos con Mauricio Rojas Muyor. Así que está claramente quién es el originario de estas cosas. Hasta me metí a transformar la página sobre Hegel y sobre Kant, por ejemplo, en la Wikipedia. Así que cosas así que... Hasta que al final me metí en esto de hacer no solamente una versión española, sino que también actualizada y repensada, porque los años van transcurriendo. Aquí tenemos 30 años o más que han pasado, por lo tanto había que repensar muchas cosas. Bueno, y eso es lo que ha resultado ahora, gracias a la editorial Penguin Random House en este libro, y es lo que, Max, tú dirás qué te pareció y qué me quieres decir de esto. ¿Empezamos así Sí, de una? Claro. Le quiero agradecer en primer lugar a Mauricio el haberme invitado, darme la oportunidad de comentar este libro. La verdad, el libro es un libro muy interesante, muy bien escrito, un libro difícil. Es un libro escrito para gente a la que le interesa o por lo menos le gusta un poquito la filosofía. Es un libro de filosofía, básicamente, de filosofía política. Y a pesar de lo que Mauricio plantea desde el punto de vista de su biografía personal, es un libro muy riguroso y con poca crítica burda. No hay una crítica burda, no hay una antiapología de Marx en este libro. Al contrario, en este libro, a mi juicio, lo que hay es un esfuerzo muy riguroso. También desde el punto de vista de hacer un esfuerzo porque el libro sea un libro de divulgación. Me imagino que el texto original, la tesis doctoral, tiene que haber sido todavía más densa que el libro, porque se nota que hay aquí un esfuerzo para que ideas que son bien complejas desde el punto de vista filosófico puedan ser comprendidas con la mayor sencillez posible. Ojalá
por gente que no viene de la filosofía, que no mira el texto como un texto académico, sino más bien precisamente como un texto de divulgación. Pero el texto es un texto de filosofía, sin ninguna duda, y a mi juicio el gran mérito que tiene el libro es que logra mostrar muy bien por qué Marx terminó siendo lo importante que fue. Creo que el libro muestra la profundidad, el rigor, la densidad filosófica que Marx tiene, y particularmente el joven Marx, y que lo lleva a desarrollar una teoría de la sociedad, una teoría del Estado, una teoría del capitalismo, una teoría del mundo moderno, finalmente, muy rigurosa, muy densa desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos que tiene. Y el libro lo que muestra precisamente, yo diría que el gran aporte del libro es mostrar el rigor y la profundidad filosófica de la obra de Marx. Derrida dijo una vez que el Manifiesto Comunista era sin duda el libro más importante del mundo moderno, por una razón muy simple, porque dividió a la humanidad en dos por más de un siglo y medio. Derrida dice, durante casi 2 siglos los seres humanos se dividieron entre aquellos que estaban de acuerdo con ese libro y aquellos que estaban en desacuerdo con ese libro. Cosa que es cierto. A partir de mediados del siglo XIX y fundamentalmente durante el siglo XX, el mundo se dividió en dos. Fue un mundo dividido en 2 modelos, en 2 visiones de la sociedad completamente distintas, en 2 visiones del hombre, del Estado y de la realidad, en definitiva. Y lo que hace muy bien Mauricio, a mi juicio, en este libro es mostrar por qué la obra de Marx tiene precisamente la envergadura, el impacto y la trascendencia que tuvo en el mundo moderno. Parte con un análisis muy serio respecto de las categorías fundamentales del pensamiento de Hegel, por qué Hegel fue lo importante que fue en el siglo XIX, probablemente el filósofo más influyente del siglo XIX, al menos en el mundo germánico, el filósofo de moda, el filósofo de la corte, como bien lo muestras tú en el libro, el filósofo del emperador. ¿Y por qué las ideas de Hegel fueron precisamente tan influyentes? Hegel construye un sistema filosófico. Es el primer filósofo, probablemente después de Platón y Aristóteles, que logra construir un sistema completo, un sistema integral, total, como lo llamas tú, el sistema total, donde todas las piezas encajan perfectamente bien, donde no se queda ninguna esfera, ninguna dimensión de la realidad fuera de este sistema. Un sistema donde la dimensión espiritual, ideal del hombre juega un papel muy central, el concepto fundamental de la filosofía de Hegel, y eso Mauricio lo explica muy bien en esta primera parte, es precisamente la idea del espíritu absoluto, un espíritu trascendente, eterno, a partir del cual la realidad empieza a configurarse. La realidad para Hegel es la expresión de un espíritu que va a lo largo del tiempo materializándose, encarnándose, como el verbo divino. En el principio era el verbo. Bueno, Hegel es un fervoroso creyente en esa idea. En el principio era el verbo, en el principio la realidad es una abstracción. El universo solamente puede ser comprendido en función de una esencia que es abstracta, ideal, espiritual. Y a partir de esa idea y de sus sucesivos desarrollos va concretándose, encarnándose, materializándose, realizándose en diversas cosas. Desde las nebulosas, las galaxias, los planetas, después en este planeta en particular, en el mundo orgánico, en la vida, y finalmente en lo más increíble y complejo de entender, en una vida que es capaz de pensar, en una vida que es capaz de generar ideas, es decir, que es capaz de conectarse precisamente a través de sus propias creaciones con esta dimensión ideal abstracta de la cual, según Hegel, está hecho precisamente el universo. Y
esa parte está muy bien explicada en el libro. No voy a entrar en los detalles, pero me pareció a mí, probablemente por una deformación profesional, la parte más interesante del libro, la parte en que muestra el paso, el tránsito de este joven Marx profundamente hegeliano a un Marx que lo que hace en definitiva es, en sus propias palabras, tomar a Hegel y darlo vuelta. Tú citas, de hecho, esa frase famosa que está en el prefacio del Capital, de que en Hegel el mundo, la realidad, el universo estaba patas para arriba, según Marx. Y lo que él hizo fue poner los pies sobre la tierra y la cabeza hacia arriba. Y poner los pies sobre la tierra significa, en el caso de Marx, poner los pies en el mundo terrenal, en el mundo físico, en el mundo que Marx llama el mundo de la dimensión material. Y lo que Marx hace, en definitiva, es construir un concepto, una categoría que es la categoría filosófica de materia, a partir de la cual hace el mismo ejercicio que hace Hegel, es decir, reconstruir la totalidad de todo lo real a partir de una sola categoría. Para Hegel esa categoría es el espíritu absoluto, para Marx esa categoría es la categoría de materia. Por eso es que Marx es, en esencia, un materialista dialéctico y un materialista histórico. Marx tiene la convicción de que las ideas no son algo inherente a la realidad, sino que son inherentes al cerebro humano. Solo cuando hay cerebro humano hay ideas. No hay abstracciones, no hay un verbo que haya existido en el principio de los tiempos antes de que el hombre pensara en ese verbo. Y por lo tanto lo que Marx hace es recrear la historia de la realidad, la historia del universo, la historia humana, a partir de la idea de que son los hombres, y precisamente los hombres que hacen su historia, los hombres que hacen historia, los que van construyendo el mundo de las ideas. La historia de las ideas es la historia del cerebro humano en Marx. Y lo que Marx hace, en definitiva, y ese paso me parece que es la parte más notable que hay en el libro de Mauricio, lo que Marx hace, en definitiva, es mostrar cómo, cuando uno entiende que es el hombre el que hace las cosas, que es el hombre el que construye la realidad, que es el hombre el que finalmente tiene la capacidad de construir ideas, modelos, pensamientos sobre la realidad, es finalmente cuando el hombre descubre sus capacidades no solo de pensar, de interpretar el mundo, sino que fundamentalmente, que es la idea que a Marx le interesa y que también la citas tú, la famosa tesis 11 de Feuerbach, la idea de que el mundo no solo puede ser pensado y analizado y vuelto inteligible, sino que el mundo puede y debe ser transformado en función de ideas, en función de modelos de realidad. Y esa, a mi juicio, es una parte que está muy bien construida en el libro, el paso desde Hegel a este Marx que entiende que las ideas juegan un rol muy importante, pero que en el caso de Marx terminan también siendo prisioneras de este modelo del cual Marx proviene, que es el modelo de Hegel, el modelo del sistema total. Y como bien lo planteas tú en el libro, lo que hay en Marx en el fondo es el paso de un sistema total a una sociedad total. Marx construye un modelo de sociedad que termina siendo, según él, el resultado inevitable de la historia humana. Marx tiene la convicción de que la historia se mueve por leyes universales de la misma manera que la naturaleza y que, por tanto, la historia humana lleva inevitablemente a un final predefinido. Y ese final predefinido puede ser anticipado, puede ser trabajado, puede ser construido por el hombre, pero no puede ser evitado. Y ese final es el comunismo. La idea de una sociedad donde finalmente las desigualdades sociales y particularmente las desigualdades de clase desaparecen y el hombre logra finalmente reconciliarse consigo mismo en la medida en que ya no está fundado en una sociedad hecha en base a diferencias y en base a antagonismos de clase. No sé si lo dejamos hasta ahí y después seguimos. ¿Sí? Gracias, Max. Como ustedes ven, la materia no es de lo más simple.
No es fácil resumir esto. Cuando lo lean, claro. se van a dar cuenta que no es fácil. Yo he pensado mucho en cómo se presenta esto de una manera más digerible. Primero que este libro está dentro de un debate muy importante sobre qué es el marxismo. Hay una versión marxista-leninista ortodoxa, muy difundida en los años 60 y 70 por teóricos franceses como Louis Althusser, la chilena Martha Harnecker, por ejemplo. Pero era el credo esencial del marxismo-leninismo, de la Unión Soviética, de todos estos países. Todavía lo es en Cuba, o en fin, de que el marxismo es una ciencia. Punto. Una ciencia que, tal como la física, o que, en fin, nos dice cómo son las cosas y cómo van a ser las cosas. Por lo tanto, no tiene nada de voluntad, ni siquiera de moral. No, es una mera descripción de un proceso evolutivo de carácter natural, prácticamente es lo que tú decías, que nos lleva necesariamente, maravilla de suerte, al comunismo. Es decir, y no solamente en un futuro indeterminado, sino que ahora, pronto. Ese pronto va a ser relativizado muchas veces. Marx, cada vez que se pronuncia, cree que ya ahora, y después de años después, ya ahora, y todavía los marxistas, los creyentes, dicen ya ahora, porque siempre están los síntomas de que estamos llegando a ese momento. Porque sin ese ya ahora, esto no sería una doctrina revolucionaria, sería un mero pronóstico de que en 1000 años más seremos felices y comeremos perdices, pero eso no mueve nada ni cambia nada. Entonces, este libro, que plantea que eso de la ciencia, esos estudios larguísimos, empíricos en las bibliotecas británicas, etc., es una construcción que no tiene nada que ver con el real origen del marxismo. Es un producto de un joven de 24, 25, 26 años que a través de una especulación filosófica va a ir construyendo lo que es el paradigma marxista. Paradigma marxista que dice justamente que el comunismo viene como una necesidad histórica, que hay una clase revolucionaria, especie de mesías revolucionario que es el proletariado, que pasa por un momento apocalíptico que es la revolución, esa revolución limpia el alma humana y nos genera el hombre nuevo. Todo eso está en el joven Marx. Y yo cuando pensaba en mi propia experiencia, es que yo no me entregué al marxismo ni a la revolución por una cuestión de ciencia, ni por una cuestión de la teoría de la plusvalía, ni cosas por el estilo. Yo me metí en esto con alma y cuerpo, porque había un mensaje de transformación revolucionaria en la que yo podía ser un protagonista en ese aquí y ahora que cambiaba el mundo. Entonces ustedes se imaginaran de verdad que de ustedes depende que este mundo se transforme absolutamente y tengamos una especie de paraíso en la tierra. Bueno, lo que ustedes podrían hacer por eso es muy distinto de lo que uno hace por ideologías políticas comunes y corrientes. Esto no tiene nada de eso. Yo me di cuenta que aquí había un elemento profundamente religioso en el fondo. Es una fe militante, una idea de transformación y la idea de la construcción del paraíso en la tierra, que es una idea profundamente religiosa. Ahora después, claro, empezando a estudiar esto me doy cuenta, hace mucho tiempo ya, yo me di cuenta rápidamente de que toda la construcción del paradigma marxista era una especie de secularización del paradigma cristiano. Es decir, el paradigma cristiano, ustedes lo conocen, venimos del jardín del Edén, nos portamos mal, entramos al valle de lágrimas, en el cual pagaremos nuestras culpas y llegaremos al cielo futuro, que es el reencuentro con el Creador, etc. Esta es la idea básica, y eso no está en mano del hombre cambiarlo. Está escrito con mano divina, es la divina providencia. Aquí hay un destino superior a nosotros. Son elementos básicos de nuestra cultura, del cristianismo. Claro, y uno piensa en el marxismo, que nos habla del comunismo primitivo, donde el hombre vivía feliz, pero no era desarrollado. Después el valle de lágrimas del marxismo se llama la lucha de clases, larga, dura, pero necesaria, y finalmente llegamos a un paraíso que, a diferencia de la religión, no está en el otro mundo, y es una diferencia muy importante,
es toda la diferencia, podríamos decir, sino que está en este mundo. Y ese ser angelical que nacerá en el otro mundo, cuando, en fin, nos reencontremos con el Creador, se puede crear acá, a través de ese acto de liberación que se llama la revolución. Y el Mesías no es uno en el marxismo, sino que es una clase, pero tiene el mismo rol, es el liberador. El Apocalipsis, bueno, ya dije, la revolución. Y uno se da cuenta de pronto que aquí hay una propuesta de lo que yo en el libro llamo de alguna manera una religión atea. Una religión para la modernidad, esta modernidad que busca llamarse científica, que no quiere creer en otro mundo, sino solamente en su mundo. En ese sentido, la idea de que era una ciencia era importante, porque cuadraba bastante con la exigencia del mundo moderno de que creamos en cosas científicas y no en dogmas. Y esa parte ha sido, por supuesto, muy, muy, muy central para la difusión del marxismo. Bueno, esas fueron las primeras impresiones con las que yo llegué a este trabajo, a fines de los años 70, etc. Hay unos escritos míos de esa época ya que publiqué en España, me acuerdo. Y entonces mi entrada era totalmente distante de esta idea de la ciencia, de todo esto, sino que tenía que ver con esto, con una creencia, con una fe. Y bueno, y lo que yo hago en el trabajo es tratar de entender cómo a través de esa gran filosofía que es la de Hegel, se transmite el paradigma cristiano clásico para llegar a ser una religión atea. Hegel está en la mitad del camino, podríamos decir. Porque lo que Hegel propone es la realización de Dios en el mundo. Es una típica teodicea, de aquellas que ya se habían iniciado con Spinoza y muchos otros. O sea, donde dice, la idea de Dios no es más que una forma de transmitir algo mucho más profundo, que es todo el trabajo de nuestro mundo y de todo el mundo que existe. Y eso que llamamos Dios, dice él, es la razón. Una razón que se va a plasmar a través, como tú decías, de la actividad humana, hasta que llegamos a un punto en que podemos comprender todo esto. Y no necesitamos ya de la religión ni de los dogmas, sino que aparece la filosofía, que nos dice cómo ha pasado todo y por qué ha pasado todo. Es un sistema realmente fantástico pero que tiene ontológicamente, o sea, en cuanto a sus postulados, cosas muy esenciales. Porque la filosofía occidental, en general, especialmente con la obra de Kant, reconocía que entre el ser humano y la cosa en sí, como se le llamaba, como le llamó Kant, había una distancia insalvable. O sea, nosotros nunca sabremos lo que es la cosa en sí, porque siempre tendremos los anteojos humanos, nuestras categorías lógicas, lo que sea para pensarlo. Hegel disuelve eso. Dice, todo está hecho de lo mismo que nosotros estamos hechos, con la diferencia que nosotros somos capaces de pensarlo. Por lo tanto, el ser humano puede llevar a aquello que Hegel llamaba la autoconciencia, a este espíritu que se difunde en la creación. Todo eso maravilloso, etc. Y este gran filósofo llega a la conclusión, que es el punto crítico, de que ese momento de la realización de la razón, del espíritu, ya ha llegado, ya llegó. La filosofía de Hegel es profundamente antiutópica. Él no cree en el mañana, no, ya llegó. Y ese ya llegó estaba en el Estado prusiano, en la religión luterana, oficial del Estado prusiano. O sea, ya este gran desarrollo del espíritu, de la historia, ya había culminado. Y por eso que se transformó en un filósofo muy popular en la corte prusiana. Todo era realmente, era el filósofo de la corte, o sea, no había nada distinto. Y crea este gran sistema. Ahora, de esto nace una pléyade de jóvenes. Está Marx, está Engels, está Bakunin, hay un montón de jóvenes que son formados en este tremendo sistema filosófico, unitario además, totalizador, donde no queda nada afuera, pero dicen, no, es ridículo que esto ya se haya realizado en el Estado prusiano y en la religión y en la burocracia prusiana, etc. Esto tiene que pasar en el futuro. Y dan vuelta a esta idea hegeliana de un paraíso ya realizado y que no era muy atractivo en realidad porque el Estado prusiano del paraíso dista mucho, digamos. Y se proponen una mirada hacia el futuro donde tiene que venir este fin,
magnífico, donde todo se realiza, donde todo, digamos, todas las promesas que tiene la vida humana y la vida en general van a realizarse. Y eso es lo que ellos proyectan con la idea de comunismo. Ahora, todas estas visiones, con toda su grandeza, están reproduciendo algo en el fondo muy simple. Yo parto en el libro así y termino así diciendo, es la búsqueda del ser humano de algo más que su propia vida tan corta y tan endeble, una trascendencia, que la religión, por supuesto, que es la forma de lograrla. Pero cuando la religión comienza a perder su fuerza en las sociedades modernas, aparecen estos sustitutos. Y el marxismo, sin duda, que es el más grande de aquellos sustitutos, que nos da un sentido trascendente, una misión colosal, un rol de Mesías, una fe tan fuerte como aquella en la providencia. Y eso es lo que, digamos, en este libro, tratando de seguir, tal como Marx dice, muy rigurosamente, primero, qué es la filosofía de Hegel, que no es ningún juego de niños en realidad, esto, y espero que haya salido comprensible lo que digo. Cómo pasa esta filosofía extraordinariamente amplia a inspirar estos jóvenes, y cómo estos jóvenes toman ese gran flujo de ideas que viene de Hegel para crear ideologías revolucionarias. El anarquismo de Bakunin, el marxismo, bueno, el comunismo de Marx, el individualismo extremo de Stirner, por ejemplo, que es una forma radical del liberalismo filosófico, etcétera, etcétera. Y trata de demostrar, porque parte con Hegel, sigue con los jóvenes hegelianos, todo este mundo, cuenta un poco, también un poquito, sin ser una biografía, es una biografía intelectual, pero no otra cosa, pero va contando un poco también. Este joven Karl Marx, que nace de una familia alemana, que o sea, él nace en una zona de Alemania que tal vez ustedes conocen, se llama Renania, es preciosísima, casi en la confluencia de dos ríos maravillosos, que es el Mosela con el Rin, una parte de viñedos donde se produce el Riesling y otras cosas, realmente un paisaje fabuloso, en una ciudad llamada Trier, o Treveris. Ahí nace este joven, que nace todavía en una familia judía, y nace cuando recién ha terminado, o está terminando, la ocupación francesa. Napoleón había ocupado todo esto, había hecho una serie de cambios importantes. Entre otras cosas, había emancipado a los judíos, o sea, los había igualado en derecho. Era una revolución muy, muy importante. Pero este cambio que había impulsado la Revolución Francesa, etcétera, va a ser completamente deshecho, porque al ser derrotado Napoleón, Prusia entra a gobernar directamente estas zonas. Lo que va a obligar, por ejemplo, al padre de Marx y a la familia de Marx a pasarse al luteranismo, porque el padre de Marx es una persona muy acomodada, tiene viñedos, es un abogado muy conocido, pero para poder ejercer su profesión no podía ser judío ya, había perdido. Y ahí comienza esta historia de este joven que nace, no tiene formación judía, no la recibe, sino que una formación muy librepensadora de esa época, y que pronto va a mudarse a Berlín a estudiar ahí, y ahí va a encontrar este mundo de Hegel y los jóvenes hegelianos, todo esto, y ahí va a comenzar su gran transformación. Y lo que el libro trata de captar, la esencia del libro, es prácticamente un año en la vida de Marx. Del verano europeo del año 43 al verano europeo del año 44. Es en ese año donde Marx construye todas las categorías básicas del sistema marxista o de la concepción marxista. Todas, incluida la idea del materialismo histórico. Ahora después el libro avanza un poco y termina de contar esta historia. Y después yo entro al final a un tema donde yo trato de volver a discutir este tema de ciencia contra fe, podríamos decir. Fe revolucionaria contra lo que es una investigación más científica. Y lo que yo planteo ahí es que Marx siempre fue un profeta revolucionario, que él nunca dejó de serlo, porque en sus obras llamadas de la madurez, El Capital, y la verdad es que Marx escribió mucho, no publicó tanto, solamente publicó el primer tomo del Capital de toda esta obra, pero hay una cantidad de manuscritos enormes, muy, muy interesantes. Algunos de ellos han sido muy famosos, hay uno que se llama Grundrisse, o sea, los lineamientos fundamentales, etcétera, etcétera. Él avanza por caminos extraordinariamente interesantes, analíticamente.
Marx es un hombre con una cabeza enorme, digamos, o sea, no hay duda de eso, ¿no? Pero lo que yo muestro allí es que cuando él está o llega a descubrimientos sumamente esenciales, su fe revolucionaria le impide ver incluso lo que está descubriendo. Yo digo, es como Colón, que parte a buscar la India y cree que llega a la India y no entiende que está en América. Y en Marx hay una contradicción increíble entre realmente aportes muy significativos y su voluntad de reafirmar siempre, hasta el final, aquello que había dicho a los 25 años. O sea, que la revolución viene mañana y toda su forma temprana de ver. Bueno, eso por complementar algunas cosas del libro y volver a esa pregunta esencial, que fue para mí, digamos, lo que me impulsó a esto, entender la fuerza de atracción y también el drama del marxismo. O sea, conquistó que ninguna ideología ha tenido un éxito parecido. O sea, hasta hace poco tiempo, una tercera parte de la humanidad estaba gobernada por partidos marxistas-leninistas. O sea, es una cosa realmente... Todavía, bueno, China se dice, uno no entiende ya bien qué les queda de todo esto, pero por lo menos el título les queda. Pero fue una... Y después la caída brutal a fines del siglo pasado. O sea, todo esto que parecía una potencia increíble. O sea, yo me acuerdo los años 70, cuando los vietnamitas comunistas derrotan a los norteamericanos. Es que parecía que la ola comunista era imparable. Yo recuerdo la alegría que me dio ese día, el año 75. Aplaudía solo en mi departamento en Suecia. Cómo nos cambió la vida. Y el año 89 comienza el desplome. Así, pero en forma, porque ya se estaba resquebrajando todo esto. Entender eso. Y bueno, lo que el libro dice es que fue capaz de atraernos porque la promesa era maravillosa, pero cuando se ve la realidad a la que conduce la promesa, y cuando eso puede, digamos, transformarse en una protesta política, esto se derrumba, como un castillo de naipes. Bueno, no, lo dejo hasta ahí nomás. Hay una idea que es muy importante y que está planeando durante todo el texto, a mi juicio, y que permite también entender por qué Marx es un personaje y por qué el aporte que él hace desde el punto de vista filosófico resulta tan políticamente atractivo. Marx es de alguna manera la mayor expresión del pensamiento moderno. ¿En qué sentido? Marx tiene la convicción de que estamos frente a una realidad histórica, a una realidad social, de la misma manera como estamos frente a una realidad física, natural, y que cuando tenemos la capacidad humana de entender y de comprender las leyes y la lógica de esa realidad, tenemos la capacidad de transformarla en función de objetivos humanos. Así como cuando logramos entender las leyes de la aerodinámica, podemos construir aviones que le permiten al hombre que no vuela volar. Bueno, lo que Marx hace, o la ilusión que Marx tiene y que Marx de alguna manera proyecta a lo largo de toda su obra, es de que con la historia podemos hacer exactamente lo mismo que con la aerodinámica. Podemos finalmente entender sus leyes, su lógica, y literalmente ponerle alas a la historia, para que el hombre pueda volar en la historia. Y volar en la historia significa para Marx ser capaz de modelar a la sociedad en función de los intereses genéricos universales del hombre. Y los intereses genéricos, la esencia del hombre es una sola, dice Marx, tiene que ver con el trabajo humano y, por lo tanto, el hecho de que la sociedad esté dividida en clases y de que haya hombres que tienen y otros que no tienen, no tiene que ver con la esencia de la naturaleza humana. Al contrario, encontrarse, que el hombre tenga la capacidad de construir, de poner la esencia del hombre de nuevo sobre la historia, supone que el hombre tiene la capacidad también de anular estas diferencias que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Y eso es el comunismo para Marx. Para Marx el comunismo es la posibilidad del hombre de reencontrarse con su propia esencia, anulando todas las diferencias que se han ido construyendo a lo largo de la historia, que es finalmente la historia de lo que Marx llama la acumulación originaria, el por qué algunos tienen
tienen más que lo que su propio trabajo les da y otros tienen solo lo que su trabajo les puede dar. Bueno, yo creo que lo que apunta Max respecto de la relación entre Marx, el marxismo y la modernidad es muy importante. Yo creo que la modernidad genera, por decirlo así, dos tendencias que son primo hermanas, pero que conducen a resultados totalmente distintos. Por un lado surge la idea utópica de alcanzar la perfección. El ser humano está dominando las fuerzas de la naturaleza, está avanzando científicamente, Europa está conquistando el mundo. Entonces surge la idea de que el ser humano es capaz de formar un mundo perfecto. No es casualidad que los textos iniciales, las llamadas utopías iniciales, nazcan con la modernidad. Tomás Moro, Campanella, en fin, hay una serie de autores. Colón mismo, cuando llega a América, en su forma enredada, pero está hablando de que aquí, esa es la unión del buen salvaje con el futuro perfecto, pero tiene toda esa connotación. O sea, la humanidad ha entrado en un proceso donde el ser humano crece y la divinidad se achica. O sea, todo aquello que considerábamos propio de la divinidad y nosotros éramos pequeñitos, pecadores y que, en fin, frente a esta cosa grande, comienza a cambiar esa relación. El ser humano dice, yo soy dueño de la historia. Yo soy dueño del aquí y el ahora y también del mañana. Cosa que en la Edad Media hubiese sido la aberración más grande decirlo. Como dueño de la historia. Ese dueño de la historia es Dios y la divina providencia lo tiene ya establecido. Sería una soberbia inaceptable si un ser humano dijera, nosotros podemos hacer la historia y cambiarla a nuestro gusto. Eso por supuesto que no entra dentro de lo que era el paradigma original cristiano. Hoy día yo creo que esto está más modificado, pero si llegamos hasta ese momento es bien clara la relación. Y surge esta tendencia utópica. Junto a ella surge una tendencia distinta, que es la idea de que podemos ir perfeccionando las cosas, pero nunca llegaremos a la perfección, ni a una sociedad sin problemas, no llegaremos al paraíso. Y yo creo que la tradición liberal, por lo menos aquella que a mí me atrae, es la que habla de que podemos ir mejorando las cosas, pero no hay soluciones perfectas, no llegamos nunca al fin de la historia, etc. Mientras que la otra tendencia que el marxismo expresa con toda su fuerza, y por eso que junta ciencia, tecnología, fuerzas productivas, o sea, es como un resumen de la modernidad en su sueño más peligroso, que es creer que podemos hacerlo todo de nuevo, incluso al ser humano, que es la parte más peligrosa del sueño utópico. Cuando creemos que podemos crear una nueva naturaleza humana sin los defectos del ser humano, llegamos al mundo del totalitarismo, de las cárceles, de todo esto que ha sido terrible, en función de formar ese ser perfecto que nunca aparece, por supuesto, sino que aparecen cosas muy distintas. O sea, nos han puesto en una horma que nos aplasta y que no nos conduce nunca a esa perfección. Como decía, sí. Lo que plantea, lo que está planteando Mauricio es de alguna manera la razón por la cual en Marx hay una concepción tan limitada de la libertad humana. Dado que las leyes de la historia humana están prescritas, dado que solamente podemos hacer aquello que las leyes de la realidad y de la historia me permiten, bueno, Marx concluye que las leyes de la historia y de la realidad llevan inexorablemente a un determinado fin, a una determinada meta, y no hay más alternativa que eso. Solo hay, o sea, en Marx las diferencias de opinión no existen. En Marx lo que hay son verdades y errores, como las hay en la ciencia. En las ciencias físicas, en las ciencias naturales. En el mundo de la política, en el mundo de la filosofía, ocurre, según Marx, exactamente lo mismo. No hay distintas maneras de ver un problema, una realidad, sino que hay maneras correctas e incorrectas de ver la realidad que tienen que ver, en el fondo, con la lógica de la ciencia. La ciencia es la que permite mirar de una manera correcta la realidad. Todas las otras maneras de mirar la realidad son incorrectas. Y esa es efectivamente una de las causas y una de las razones de fondo filosóficas de por qué los sistemas socialistas, en definitiva, devienen lógica y naturalmente totalitarios. Hay una sola manera de explicar el mundo, hay una sola manera de hacer las cosas. Las diferencias de opiniones no son algo valioso, no son algo virtuoso, al contrario.
las diferencias de opiniones lo que muestran es que hay personas que tienen maneras equivocadas, erróneas de aproximarse a la realidad, y va a ser inevitablemente el desarrollo de la propia realidad la que les va a ir demostrando que esas maneras de ver la historia y de ver la realidad social son equivocadas. Y esta es la base de la intolerancia propia del marxismo. Es como un físico que te dice, esta es la realidad física, esto es lo que hemos probado. Cualquiera que viene a discrepar, o es un vendido a la CIA o al imperialismo, o es un loco, o es un ignorante. Punto. Y ese ha sido el tratamiento que en los regímenes socialistas, comunistas, se le ha dado al que discrepa. O lo meten en el manicomio y lo declaran loco, o si no dicen que es agente de la CIA, etcétera, etcétera. Pero no hay discrepancia posible porque estamos ante verdades. Y esta es la verdad de la historia. Federico Engels, ahí yo cito un discurso en la tumba de Marx, el año 85, y él dice, Darwin descubrió las leyes de la evolución física, biológica, y Marx descubrió las leyes de la evolución histórica. O sea, estamos al mismo nivel. Por eso que era tan importante para el marxismo, y sigue siendo importante, decir que es una ciencia. No es cuestión de que yo pienso, opino, me gusta o no me gusta, si es una ciencia. Por lo tanto, ante una ciencia, como antes, ante la Biblia o los escritos religiosos, era lo mismo. Esta es la palabra revelada de Dios y tú no puedes discrepar de esto. Es así, simplemente. Podemos dudar en la interpretación exacta, pero nadie podría decir, no, yo creo distinto a lo que decía la Biblia en la Edad Media. O sea, con eso estaba en el fuego rápidamente. Como en el marxismo, en los regímenes marxistas, estaba en el manicomio, en el gulag o en alguna parte parecida. Así que es muy importante Ahora, por tomar un par de cosas más, yo aquí analizo cada uno de estos aspectos de la construcción del paradigma marxista. Uno de los más notables y sorprendentes es la construcción del proletariado. Yo hablo del invento del proletariado. No me dirán ustedes porque el proletariado como obrero industrial existe. No es cierto que exista. El proletariado de Marx es algo muy distinto al obrero industrial. Es un ser que va a liberar la humanidad, es una clase que tiene una misión histórica, un fin, algo especial, que le ha asignado esta misión. Por lo tanto, cuando un marxista habla de proletariado, no habla del obrero tal como uno lo puede ver, sino que habla de algo que ha recibido, de una teoría fantástica como esta, todo una misión histórica, algo realmente extraordinario. Por lo tanto, es un invento propiamente tal. Y en este invento, lo más sorprendente es que Marx elabora una explicación. Esto lo hace el comienzo del año 44, no ha cumplido 26 años todavía, donde dice, el proletariado va a liberar a la humanidad porque sufre la explotación total. Es tan explotado que no le queda nada propio que defender. No tiene como, digamos, un campesino, agricultor su tierra que defender, o como un capitalista algo que defender. No tiene nada que defender. Es la explotación total, la pauperización total. Por lo tanto, lo único que le queda es la esencia humana desnuda de intereses particulares o egoístas. Esto es pura religión, esto es magia. Como una clase que está absolutamente explotada, que no tiene nada, va a poder transformarse mágicamente en la clase dirigente que construye el paraíso en la tierra. Es realmente... En eso creen los marxistas todavía. Es algo fantástico, incluso con las clases medias, todo lo que ha pasado, pero siguen creyendo en eso. Eso es lo que se llama la dialéctica de la miseria. O sea, que la miseria genera al liberador de la humanidad, quitándole todo atributo, educación, todo, reduciéndolo a esto. Ahora, lo increíble es que esto que dice el Marx de 25 años, lo repite el Marx prácticamente 30 años después en el Capital. El Capital tiene una parte conclusiva, se considera así, el capítulo 24, donde de pronto aparece un párrafo que no tiene nada que ver con el resto del libro. Uno dice, ¿pero qué le pasó a este tipo? Y es la repetición ritual de lo que había dicho cuando tenía 25 años. El capitalismo será sustituido porque crece la masa de la miseria, crece la pauperización, crece la polarización,
Y llegamos al momento, ustedes conocen la famosa frase, donde los expropiadores son expropiados. Y aparecen. Y uno dice, magia. Y lo increíble es que los 23 capítulos anteriores eran súper interesantes, bueno, con algunos problemas también, porque ustedes saben, Marx tiene una teoría de la explotación que es la teoría de la plusvalía. Eso es puro hegelianismo. Una teoría del valor que dice que hay una esencia y aquí están los precios que son la apariencia, todo eso es puro hegelianismo y eso no vale un comino en realidad. Pero en el resto hay muchas cosas. Y uno llega a este final y dice, ¿pero cómo? Se escribió 600 páginas para decir algo distinto y al final reaparece el jovencito revolucionario, ¿ah? Y nos plantea la misma cuestión. Ahora, yo considero que es muy importante no perder de vista nunca el contexto en el que Marx empieza a trabajar, porque es ese contexto el que le da sentido a esta fuerza y a esta fe revolucionaria finalmente. La obra de Marx empieza precisamente en el contexto de la revolución industrial. Y la revolución industrial lo que hace, en definitiva, es generar una tremenda riqueza junto con una tremenda pobreza. Las ciudades europeas que hasta ese entonces, hasta antes de la revolución industrial, eran ciudades relativamente pequeñas, homogéneas, que vivían fundamentalmente de la agricultura, se transforman en ciudades donde aparece una nueva clase social, los obreros industriales, los obreros de la fábrica, que viven en condiciones de explotación muy brutales. La miseria que provoca la revolución industrial en sus primeras etapas es una miseria muy despiadada, muy inhumana. Y de alguna manera el fervor y la fuerza moral que Marx le imprime a sus ideas y a sus convicciones filosóficas y políticas tiene que ver con ese drama humano, con el drama que se está observando en las ciudades europeas, particularmente en Inglaterra en la primera etapa, después Francia, Alemania, donde efectivamente la transformación de la industria, la creación de el descubrimiento de nuevas energías, de nueva maquinaria, hace que efectivamente se creen capacidades inéditas de generar riqueza y que lo que paradójicamente también generan son bolsones de pobreza, océanos de pobreza, de gente que vive marginada en las ciudades y que vive de estas formas de trabajo nuevas que son mecanicistas, repetitivas, idiotizantes, asociadas a lo que eran las lógicas fabriles en la primera etapa. Claro. Esto es muy importante porque esa visión inicial que Marx recibe de muy pocos autores. La verdad es que Marx nunca visitó una fábrica. A pesar de que su gran amigo y mecenas, porque lo mantenía, Federico Engels, que era hijo de un industrial alemán con fábricas textiles en Inglaterra, lo había invitado. Pero Marx nunca quiso ir a eso. Seguramente él tenía en su cabeza ya todas las cosas mejor que ir a verlas en la fábrica, muy probable, pero es una de las cosas más notables, no tiene ningún contacto real. Ahora, ese contexto, por supuesto, del primer capitalismo, tiene las características que tú señalas y que él recibe, entre otras cosas, Federico Engels le transmite, justamente porque había ido a Inglaterra y conocía las fábricas, hace unos escritos que tienen mucho impacto, y hay 2 o 3 más, y esa es la visión que Marx tendrá congelada toda su vida del capitalismo. Después todo el capitalismo comienza a mostrar este giro hacia un mejoramiento de las condiciones de vida del obrero, todo esto, la lucha sindical empieza a tener importancia. Marx se opone brutalmente a la lucha sindical, a la reivindicación, que él lo considera una distracción frente a la revolución. En ese sentido es muy parecido a Lenin, en el sentido de que no nos vengan a contar el cuento de que podemos vivir mejor en el capitalismo. ¿No? El capitalismo es la pauperización constante. Y cualquier cosa, todo ya, imagínense, estamos llegando a los años 80 del siglo pasado, ya comenzaba el capitalismo a ser bastante distinto, el nivel de vida de las clases obreras inglesas había comenzado a subir muy notablemente, desde una situación bastante problemática. Y si ustedes leen hoy día las tendencias tercermundistas o toda esta cosa que hay, qué sé yo, del otro mundo es posible, altermundista, o las páginas de internet trotskistas o lo que sea, van a encontrar el mismo relato. El mundo sigue siendo un mundo cada vez más polarizado, los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente extraordinario ver cómo
se deja de ver lo que es evidente para todos. El tremendo mejoramiento de las clases medias, las sociedades que tenemos ahora, incluso aquí en Chile, ¿ah? Porque hay un contexto, hay una creencia que va a bloquear la razón, lo razonable. Y eso que Marx tenía unas capacidades notables para ver cosas. Por ejemplo, si Marx no hubiese sido el revolucionario que fue toda su vida, sería hoy día considerado probablemente el padre del institucionalismo. Tiene unos estudios sobre las instituciones que son fabulosos, que dicen que son las instituciones, no las fuerzas productivas, no las máquinas, sino que el contexto social, organizativo de la sociedad, es lo mismo que dice Adam Smith, etcétera, que va a hacer que la sociedad sea como sea. Pero como ya tenía desde muy joven su idea de que eran las fuerzas productivas que tenían una especie de dinámica autónoma que iba conduciendo la historia hacia adelante, no es capaz de coordinar estas dos ideas. Y termina siempre aferrado a aquella fe. Incluso hay cosas, yo cito acá una, él cuando estudia un poco, muy poco, de la historia de la India o de China, él se queda sorprendido de que no hay desarrollo, no pasa nada. Son sociedades estáticas, dice él. Incluso llega a acuñar una famosa frase, son sociedades sin historia. Una frase. 2000 años dándose vuelta como una rueda que gira en torno a su eje. Y uno dice, ¿y qué pasó con las fuerzas productivas? ¿Se durmieron 2000 años? ¿O qué impidió que la famosa fuerza motriz de la historia no se expresara? Marx nos hace esas preguntas evidentes. O sea, si hay una ley general de la historia que dice que las fuerzas productivas van, y de repente encuentro grandes sociedades como China o India donde no pasa nada de eso, alguien se preguntaría, bueno, ¿y qué pasó con mis supuestas leyes generales? Marx dice una cosa, pero no saca la consecuencia. Es realmente un caso bien notable. Y hay, a mi juicio, también otro elemento que es muy importante para entender la fascinación y el impacto que tienen las ideas de Marx desde mediados del siglo XIX, que tiene que ver con el hecho de que hasta ese momento, efectivamente, la historia humana la hacían las élites, la hacían los reyes, las noblezas, el clero, particularmente la historia de Europa. Era una historia hecha desde clases muy acomodadas, muy pequeñas, con muchos privilegios que eran heredados generación tras generación. Y Marx lo que hace, en definitiva, es construir un modelo de sociedad donde lo que le está diciendo a la gente común y corriente es, no, ustedes son los dueños de la historia. Son los obreros, son los que trabajan, son los que crean y transforman el mundo a través del trabajo, los verdaderos creadores de la historia. Y finalmente va a llegar un momento en la historia donde ustedes van a ser los dueños del poder. Los trabajadores van finalmente a reemplazar a estas clases privilegiadas que han heredado el poder y la riqueza desde siempre. Bueno, ahora ustedes, los que crean la riqueza, los que crean y transforman el mundo a través de su trabajo y de la manufactura en particular, del trabajo manual, físico, van a ser finalmente ustedes los que a partir de este determinado momento que está prescrito en las leyes de la historia, se van a convertir en los dueños de esta historia. Ahora ahí Marx tiene que enfrentar una dificultad muy importante. Cuando él describe el proletariado y habla de esta clase ultra explotada, a la cual no le queda nada más que la humanidad pura, algo así, dice una frase. En sus propias manos. Y la pura humanidad le queda. Marx escribe muy bonito, es un gran escritor. Entonces de repente le viene la pregunta, bueno, eso que yo decía antes, ¿y cómo esta clase va a poder elevarse a la categoría de clase dirigente y transformadora? Y en el mismo texto donde él inventa el proletariado, primera vez que él hablaba del proletariado y lo inventa perfecto con todo, ya la clase revolucionaria, dice, la filosofía va a ser la cabeza de la revolución y el proletariado va a ser el corazón. ¿Y qué es la filosofía? Es su filosofía. Él es la cabeza. Y esta va a ser la base de la construcción del leninismo 60 años después, cuando Lenin dice, los proletarios no pueden entender su misión histórica. Alguien tiene que aclarársela. No dice la filosofía, dice el partido. ¿Y quién es el partido? Más o menos yo.
volvemos al mismo tipo de cosas. Yo tengo la misión histórica en mi cabeza. Por lo tanto, aunque los proletarios no entiendan nada de esto, porque cómo van a entender si apenas han ido a la escuela, ni tienen tiempo para entender, aquí está. O sea, él divide la clase que él llama, Marx la llama clase en sí, el proletariado como tal, y la clase para sí, puro hegelianismo todo esto. O sea, la clase que es capaz de pensarse a sí misma y entender su misión histórica. Este es el espíritu de Hegel, el espíritu en sí al comienzo y para sí al final, es la misma cuestión. Pero para ser para sí necesita de la filosofía, dice, que caiga el rayo de la filosofía sobre este pasto de gente ignorante y los transforme. Y eso es lo que el leninismo va a transformar en la teoría del Partido Revolucionario. Y eso es lo que justifica después que los partidos marxistas revolucionarios puedan aplastar al proletariado, tratarlo como bestias, porque siempre son ellos los que tienen la verdad del proletariado y no los proletarios concretos que pueden ser absolutamente ignorantes, incluso traicionar su misión histórica. O sea que aquí, en ese momento de la creación de esta solución del enigma del proletariado, ahora Marx nunca vuelve sobre el tema. Nunca vuelve a pensar cómo esta clase va a poder elevarse acá, nunca lo vuelve a tratar, queda allí, sino que es Lenin el que va, sin conocer estas obras. Lenin lo inventa por cuenta propia, pero reinventa algo que Marx había dicho. Bueno, estamos parece ya cerrando en términos de tiempo. Seguramente. A mi juicio, el gran mérito que tiene este libro, Mauricio, es que mucho más importante que las críticas que tú le haces a Marx, que son sobre todo en la última parte del texto, el libro explica muy bien cuál es el contexto y cuál es la lógica en función de las cuales surgen las ideas de Marx. Es un libro que explica muy bien a Marx. O sea, más que criticar a Marx, es una gran explicación sobre Marx. De dónde vienen sus ideas, cuál es el origen de estas ideas, qué relación tienen con el sistema de Hegel, que es algo muy importante desde el punto de vista del fundamento filosófico del marxismo, y cómo se van desarrollando esas ideas a partir de este joven Marx que va efectivamente cambiando en cosas muy importantes, pero que va manteniendo cosas que son parte de su origen y de su formación inicial como joven filósofo y como joven hegeliano. Ese, a mi juicio, es el gran mérito que tiene este libro. Bueno, si es así, me siento muy contento de que por lo menos Marx considere. Espero que alguien más lo considere así. Pero mira, yo creo que especialmente para jóvenes o personas que no son marxistas, yo creo que los invita a comprender mejor al adversario o al enemigo, depende de cómo lo vean unos u otros, puede ser una u otra cosa, porque yo creo que es importante no construir molinos de viento fáciles que uno derriba, o muñecos de qué sé yo, que son caricaturas. Si bien el marxismo mismo se ha transformado en una caricatura, a veces penosa, porque los seguidores de Marx han sido, bueno, con razón alguna vez Marx dice que él no sería marxista, más o menos porque ya veía el desastre que venía después, el dogmatismo extremo, etc. Pero yo creo que para quienes discrepan de esto, o son críticos, o han visto que esto no ha salido nada de bien, yo creo que es importante conocer relativamente bien qué es esto, qué es este pensamiento que logró que una tercera parte de la humanidad un día estuviera regido por regímenes marxistas, y que todavía involucra gente que le invita a algo que parece extraordinario y termina tan mal. Así que bueno, eso es un poco lo que el libro quiere. Bueno, Derrida dice, cuando el marxismo muere, Marx se transforma en un clásico. Como Platón, como Aristóteles, como Descartes, como Kant. Y afortunadamente hoy día uno puede mirar a Marx más allá del marxismo y darse cuenta de cuáles son sus aportes a la historia del pensamiento humano. Bueno, muchas gracias.